Hola, un saludo a todos. Tarea 1, la actividad 2 que corresponde a la práctica relacionada a bit array para una modulación BPSK en canal AWGN. En este caso quiero referirme a las herramientas que se mencionan pueden utilizarse para la realización del trabajo. Se había mencionado dos en primera instancia, MATLAB y Octave. Ambas son muy similares en su funcionamiento y en cualquiera de los dos se puede realizar por completo la tarea, ¿no? En este caso, pues como ejemplo voy a utilizar la herramienta MATLAB, que es la que tengo a disposición aquí. El entorno de MATLAB, bueno, una vez que lo descarguen, lo instalen, pues se van a encontrar con un entorno similar a este, ¿no? Tienen varias pestañas donde están todas las herramientas que se pueden utilizar y como ven existen varias secciones dentro de las cuales se puede trabajar, ¿ya? En la parte inferior tienen el command, es una parte donde se puede directamente ingresar todos los comandos a utilizar, pero bueno, yo en primera instancia les recomiendo ir hacia edición, nuevo script y guardar este script, ¿no? Save, y dentro de ese script ya hacer la programación que ustedes deseen, ¿no? En este caso yo tengo acá ya creado tarea 1, actividad 2 para mostrar algunas ideas, ¿ya? Bueno, ¿qué nos dice la tarea? Pues la tarea nos decía que debemos, o la idea es recrear un sistema de comunicación básico BPSK, únicamente la fuente de datos, el modulador, agregar ruido a la señal, luego pasar a demodular el BPSK, obtener los datos recibidos y comparar la fuente de datos con los datos recibidos para obtener el bit error rate, ¿ya? Bueno, la estructura matemática o bueno, cómo se va avanzando en este proceso ya fue explicado en el video anterior. Entonces aquí vamos a tratar de ir resolviendo en la herramienta, ¿no? Bueno, solo unas pequeñas partes. Primero dice, la primera opción es generar por lo menos 1000 datos binarios aleatorios, ¿no? ¿Cómo se podía hacer esto? Les decía que en MATLAB se puede utilizar la función runIn. Entonces podría ir aquí. ¿Qué les recomiendo? También les puede servir venir a la parte de Home, Help, hacer clic ahí y eso les va a enviar hacia la ayuda, ¿no? Y en la ayuda, pues, por ejemplo, acá se puede buscar todas las funciones, ¿no? Esta ayuda es bastante buena, ¿no? Y van a obtener información de la función, de cómo se la puede usar e implementar, ¿no? Por ejemplo, runIn permite generar números aleatorios, sea un único valor, un vector, una matriz y números en un rango que ustedes digan, ¿no? En este caso, pues lo que yo quiero es generar números o bien 0 o bien unos y generar 1000 números, ¿no? Entonces puedo implementarla de esta forma. ¿Qué voy a obtener? Bueno, voy a quitar el punto y coma, es para que se pueda presentar la información que se genera acá en el command y voy a correr paso a paso poniendo entonces ahí solo para correr esta función para que ustedes vean cómo podemos generar en este caso, ¿no? Al yo correr lo que obtengo es, si ven, una serie de números de ceros y unos que salen de forma aleatoria. Debería tener 1000 números. Pueden venir también acá al Workspace donde están las variables que se van creando y en este caso pues cuento la variable r que se forma con un vector y debería tener, como se puede ver aquí, hasta el número 1000, ¿no? Y todos deberían ser valores de ceros y unos, ¿no? Esos valores pues corresponden entonces acá a la fuente de datos. Les decía que la fuente de datos, en este caso pues la idea es que yo tengo información que viene de video, audio o cualquier tipo de datos y en la capa física lo que tengo son ceros y unos, ¿no? Entonces eso es la fuente de datos. En este caso estamos considerando una fuente de datos aleatoria que es muy similar a lo que se podría recrear en los sistemas, ¿no? Porque yo no sé qué tipo de información va a venir, ¿no? Entonces tengo información aleatoria, creo ceros y unos. Luego debería modular en BPSK, es decir, transformar los ceros a menos unos y los unos a unos, ¿ya? Eso lo podría hacer por programación simple. Recuerden, en MATLAB se puede utilizar
una programación tipo C, es decir, también entornos como el if, el for, el while. Además también pueden utilizar programación por objetos, pero en este caso no necesitamos mucho de ese tipo de programación, es algo más simple. Y la otra indicación es, bueno, que es un poco diferente quizás a los entornos que podrían usar de programación, es el hecho que MATLAB es específicamente creado para trabajar con matrices, ¿no? Con vectores y matrices. Entonces, eso de ahí es una ventaja para lo que vamos a representar ahora, ¿no? Que es una cadena de vectores que se van. Es mucho más fácil trabajar como cadena de vectores para el sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos representando acá, ¿ya? Bueno, veamos otra parte adicional. Bueno, luego debería entonces modular BPSK. Y luego de modular BPSK, el paso dice que grafique los primeros 50 símbolos. Ya esto lo puedo hacer con la función stim. Veamos cómo se podría realizar esto en MATLAB. Bueno, en este caso lo voy a hacer basado en los datos aleatorios ceros y unos, ¿no? Ustedes deberían primero modular y luego sí graficar, ¿ya? Pero les dejo esa parte para que la realicen ustedes. Y para graficar, bueno, puedo usar Figure 1 para que obtener la figura, y luego pueden usar la parte o la función stim, ¿ya? Nuevamente podrían ir a help, buscar parte stim, y aquí les va a retratar cómo funciona la función que debería poner, ¿no? Qué parámetros, cómo se funciona y algunos ejemplos de cómo se la puede utilizar, ¿ya? En este caso, pues yo quiero graficar, bueno, voy a graficar en base a R, como les decía. Ustedes deberían hacerlo en base a BPSK luego de modular. Y voy a graficar únicamente los primeros 50 valores, ¿ya? También podrían poner información en los ejes, ¿no? Etiquetar los ejes, el eje X, el eje Y, con X label, ¿no? Y-label y title para graficar, ¿no? Para el título de la gráfica, ¿no? Y entonces ahí vamos a obtener algo similar a esto. Como ven, bueno, yo he graficado ceros y unos. Ustedes deberían tener, en vez de 0, pues menos 1 en ese caso, ¿no? Y unos. Acá está la parte de título, que podrían poner lo que ustedes crean conveniente, el eje Y, el eje Z, ¿no? Y eso es toda la gráfica en este sentido. Y luego, bueno, tenemos otras situaciones, como era pues agregar el ruido, graficar las constelaciones, ¿no? Les había recomendado algunas funciones que podrían utilizar. Por ejemplo, para generar los números aleatorios en MATLAB se puede utilizar RAND-I. Para modular, pues como en este caso es bastante sencillo, lo podrían hacer únicamente en base a la programación, por ejemplo con un if. Si no, en último de los casos podrían también utilizar funciones específicas dentro de MATLAB para hacer este tipo de trabajo, como por ejemplo pskmod, ¿no? Y luego, para adicionar el ruido, tenemos la función awgn, la buscan en el help y ven cómo se puede trabajar con ella. De modular, en el caso de modular, pues les había dicho, en este caso, como estamos enviando o bien unos o bien menos unos, pues sería el hecho de distinguir si es un número positivo o un número negativo, y en base a eso pues etiquetar el 1 o el menos 1. Si utilizaron la función pskmod, pues la contraparte sería pskdmod para hacer el proceso inverso. Para graficar una secuencia de datos discreta, pues la vimos, se podrían utilizar stim. Para graficar la constelación podrían utilizar scatterplot, ¿no? También podrían utilizar un plot regular para hacer esa gráfica, ¿no? Existen varias formas. Y luego finalmente pues algo más que podría mostrar, o nos queda por mostrar, es en esta parte. Bueno, sabemos que debemos graficar las constelaciones. También hay una parte donde nos menciona las constelaciones, ¿no? Entonces vamos a tratar de observar las constelaciones. La constelación inicial, la que yo envío inicialmente, pues debería ser de este tipo, ¿no? Que yo envío bien un 0 o bien un 1, ¿no? O bien un 0 o bien un 1. Y luego, cuando yo agrego el ruido, dependiendo de la relación señal-ruido, recuerden que había varios tipos. Había, por ejemplo, relación señal de 20, 5, 10, ¿no?
dependiendo de eso, pues va a ser cuánto ruido se agregue a la señal, ¿no? Si ven, esto es en relación cuando existe menos ruido, ¿no? Pues se ve de esta forma. Cuando existe más ruido se ve de esta forma, ¿no? Y por ejemplo, puede ser que algunos de estos puntos, como ven acá, es bien difícil que exista un error, ¿no? Porque yo siempre voy a decidir, por ejemplo, todo lo que es positivo voy a decidir por que envíe un 1 y todo lo que es negativo voy a decidir por que envíe menos 1. Sin embargo, acá en este caso es posible que algunos de los puntos que correspondían a menos 1 pasen hacia el lado positivo, y entonces ahí se comete un error y viene, bueno, se afectaría esta tasa de bit error rate. Y aparte pues vienen errores en el sistema en la parte de detección y estimación de la señal. Entonces cuando existe mayor ruido es más difícil. Bueno, ustedes deberían, se pide ahí graficar las constelaciones en relación a la relación señal a ruido. Ustedes deberían etiquetar pues cuál corresponde a cuál de estas que podemos ver aquí. Al final está el hecho de cálculo del bit error rate, que bueno, espero les sirva como ayuda para la realización de la tarea y ayude a comprender un poco mejor el trabajo que se debe realizar.